El hierro quemaba contra su piel arrugada, dejando marcas que parecían serpientes rojas serpenteando por sus muñecas ya desgarradas por el tiempo y el sufrimiento. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el hedor acre de la multitud sudorosa que se aglomeraba alrededor de la colina del Vaticano, sus gritos resonando como el rugido de una fiera hambrienta. Pedro sentía el peso del mundo entero sobre sus hombros, no solo el peso físico de la madera áspera contra su espalda desnuda, sino el peso espiritual de décadas de prédica, de promesas hechas, de almas tocadas por su palabra. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción tan profunda que su frágil cuerpo apenas podía contenerla. El sol romano caía implacable sobre su cabeza, creando sombras danzantes que parecían demonios burlándose de su condición. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Pero, ¿cómo un simple pescador de Galilea llegó hasta allí, suspendido entre el cielo y la tierra, convirtiendo su propia agonía en un acto final de devoción y humildad? Cómo el hombre que negó a Cristo 3 veces en la noche más oscura de la humanidad encontró la valentía para morir cabeza abajo, declarándose indigno de compartir el mismo tipo de muerte que su maestro. El viaje de Simón Pedro comenzó décadas atrás, cuando sus manos aún eran lisas y jóvenes, endurecidas solo por el trabajo honesto de tirar redes pesadas del mar de Galilea. En aquellos días, el aire matutino cargaba el olor fresco a pescado y algas, y el sonido de las olas contra el casco de madera de su barco era como una canción de cuna que arrullaba sus sueños de un futuro simple y previsible. Pedro era un hombre de impulsos, de palabras que salían antes del pensamiento, de acciones que nacían del corazón antes de la razón. Sus ojos brillaban con la ingenuidad de quien aún no conocía las profundidades de la traición humana, ni las alturas de la redención divina. Fue en una mañana como tantas otras, cuando el sol nacía pintando el cielo de rosa y dorado, que su vida cambió para siempre. El hombre que se acercó a su embarcación no tenía nada de extraordinario a primera vista. Cabello castaño revuelto por el viento, ropa sencilla de lino, manos que parecían conocer el trabajo manual. Pero había algo en sus ojos, una profundidad que Pedro jamás olvidaría, como si aquel extraño pudiera ver no solo a través de su alma, sino a través del tiempo, del pasado y del futuro, como si llevara consigo todos los sufrimientos y todas las alegrías que aún estaban por venir. «Sígueme», dijo simplemente, y esas 2 palabras resonaron en el pecho de Pedro como truenos lejanos anunciando una tormenta que cambiaría la faz de la tierra. No hubo vacilación. Pedro abandonó sus redes, sus planes, su vida segura y conocida, para seguir a aquel hombre cuyo nombre aún ni siquiera conocía completamente. Había algo magnético en la presencia de Jesús, algo que hacía callar a los más escépticos y rendir a los más duros. Pedro se sentía como un niño ante un misterio más grande de lo que podía comprender, pero al mismo tiempo experimentaba una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Los primeros años junto al Maestro fueron como un sueño dorado. Pedro caminaba por los caminos polvosos de Palestina, sintiendo la arena caliente bajo sus pies, escuchando las palabras que salían de los labios de Jesús como miel que alimentaba no solo sus oídos, sino su alma hambrienta de significado. Había multitudes por todas partes, rostros esperanzosos levantados hacia el hombre que hablaba de un reino que no era de este mundo, ojos que brillaban con lágrimas de alegría cuando los paralíticos se levantaban y caminaban, cuando los ciegos recuperaban la vista, cuando los muertos volvían a la vida. Pedro se convirtió en más que un seguidor, se convirtió en una roca sobre la cual una nueva forma de fe sería construida. Jesús veía en él no solo al pescador impulsivo y testarudo, sino al líder que emergería de las cenizas de sus propias fallas. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», le dijo un día,
palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que cargaban el peso de una responsabilidad que Pedro aún no podía dimensionar completamente. Pero la gloria tenía su precio, y Pedro pronto descubriría que seguir a Cristo significaba también compartir su sufrimiento. Las autoridades religiosas de Jerusalén comenzaron a ver a Jesús como una amenaza al orden establecido. Los fariseos susurraban en los corredores del templo, sus rostros contraídos por la ira y el miedo de perder el control sobre el pueblo. Los romanos, siempre atentos a cualquier señal de rebelión, comenzaron a observar con creciente desconfianza a aquel hombre que hablaba de reyes y reinos, aunque su reino no fuera político en el sentido tradicional. Pedro sentía la tensión crecer como una cuerda siendo estirada hasta su punto de ruptura. Había momentos en que el mismo aire parecía más pesado, cargado de una electricidad que hacía que los pelos de su nuca se erizaban. Las multitudes que antes seguían a Jesús con alegría comenzaron a disminuir cuando sus palabras se volvieron más duras, más desafiantes, más exigentes. Muchos que habían venido en busca de milagros partieron cuando comprendieron que seguirlo implicaba cargar una cruz. Fue durante la última cena, en una sala pequeña y sofocante que olía a pan fresco y vino dulce, que Pedro hizo su declaración más audaz y al mismo tiempo más ingenua. «Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré», dijo, con la convicción de quien aún no había sido verdaderamente probado. Jesús lo miró con una mezcla de amor y tristeza, conociendo el corazón humano mejor que el propio hombre se conocía a sí mismo. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces», profetizó, palabras que cortaron a Pedro como una navaja afilada, palabras que él rechazó con toda la fuerza de su personalidad obstinada. La noche de la prisión fue como una pesadilla de la que Simón nunca podría despertar del todo. El huerto de los olivos estaba sumido en una oscuridad que parecía provenir no solo de la ausencia de luna, sino de una fuente más profunda y aterradora. Simón podía sentir el olor a miedo en su propio sudor, un olor acre y animal que le recordaba que por mucho que siguiera al Hijo de Dios, aún era de carne y hueso, aún era vulnerable al terror y a la duda. Cuando los soldados llegaron con sus antorchas llameantes y sus espadas relucientes, Simón reaccionó como el pescador que siempre había sido, con violencia instintiva y desesperada. Su espada cortó el aire nocturno y cercenó la oreja del servidor del sumo sacerdote, un acto que nació más del pánico que del valor. Pero Jesús, incluso siendo arrastrado como un criminal común, se detuvo para curar la herida, demostrando una compasión que contrastaba brutalmente con la crueldad a su alrededor. Simón se quedó allí, parado, con la espada aún en la mano, comprendiendo por primera vez que la batalla en la que se había involucrado no se ganaría con armas de hierro. Lo que siguió fueron las horas más sombrías de la vida de Simón. Siguió la procesión que llevaba a Jesús de tribunal en tribunal, manteniéndose siempre a una distancia prudencial, mezclado con la multitud curiosa que se agolpaba para ver el espectáculo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos a su alrededor podían oírlo. El olor a humo de las hogueras que calentaban los patios de los palacios se mezclaba con el olor a cuerpos sudorosos y ropas que no veían agua hacía días. Fue en el patio de la casa de Caifás donde la profecía de Jesús se cumplió de una manera más dolorosa de lo que Simón jamás podría haber imaginado. Una criada se le acercó, su rostro iluminado por la luz danzante de las llamas, y dijo con la naturalidad de quien comenta el tiempo: «¿Tú también estabas con Jesús, el Galileo?». Las palabras salieron de la boca de Simón antes de que su mente pudiera procesarlas. «No sé de qué hablas». Fue la primera negación, y salió de sus labios como veneno, quemándole la garganta y dejando un sabor amargo que permanecería para siempre. La segunda negación llegó cuando otro sirviente insistió: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». Simón sintió el pánico subir por su pecho como agua hirviendo. «No conozco a ese hombre».
Su voz sonó más alta de lo que pretendía, atrayendo atención indeseada. Los rostros a su alrededor se volvieron hacia él con creciente curiosidad, como depredadores olfateando a una presa. La tercera negación fue la más terrible, porque fue acompañada de juramentos y maldiciones, como si Simón intentara convencer no solo a los demás, sino a sí mismo de que nunca había conocido a Jesús. «No conozco a ese hombre del que hablan», gritó, su voz resonando por el patio silencioso. Y fue en ese momento, como si el propio universo conspirara para hacer su traición aún más dolorosa, que cantó el gallo, su canto perforando la madrugada como una lanza atravesando el corazón de Simón. En ese instante, Jesús pasó por el patio, siendo llevado de un juicio a otro, y sus ojos se encontraron con los de Simón a través de la multitud. No había acusación en esa mirada, ni rabia, ni decepción, solo un amor tan profundo y comprensivo que hizo a Simón sentirse completamente desnudo y expuesto. Era como si Jesús pudiera ver a través de todas las capas de miedo y cobardía hasta el fondo del alma de Simón, donde aún ardía una llama de devoción verdadera, por más débil que estuviera en ese momento. Simón salió corriendo de ese lugar como un hombre poseído por demonios. Corrió por las estrechas calles de Jerusalén, tropezando con piedras, chocando contra paredes, sin destino cierto, solo huyendo de la vergüenza que lo consumía como fuego. Encontró un lugar oscuro y aislado, quizás un callejón entre dos casas, y allí se arrojó al suelo como un animal herido. Su cuerpo fue tomado por sollozos que parecían venir de las profundidades de su alma, lágrimas que lavaban su rostro, pero no podían limpiar la mancha de su traición. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno, porque fue justamente en esa experiencia de fracaso total que Simón encontró los cimientos de una fe más madura y sólida. Había aprendido que seguir a Cristo no significaba solo estar presente en los momentos de gloria y milagros, sino también en los momentos de abandono y sufrimiento. Había descubierto que la fe verdadera nace no de la fuerza humana, sino de la conciencia de nuestra propia debilidad. Los días que siguieron a la crucifixión fueron como vivir en un mundo sin colores. Simón y los otros discípulos se escondieron en habitaciones cerradas, con las puertas con llave, susurrando como conspiradores, saltando a cada ruido en la calle. El olor a miedo era casi palpable en esos ambientes sofocantes. Simón revivía constantemente esos momentos en el patio, cada palabra de negación resonando en su mente como una maldición. Había fallado en el momento en que más necesitaba ser fuerte. Había abandonado a su maestro cuando éste más necesitaba apoyo. Pero entonces llegó la resurrección, y con ella la posibilidad de redención. Simón fue uno de los primeros en correr al sepulcro vacío, sus pies descalzos golpeando contra el suelo rocoso, su corazón acelerado ya no por el miedo, sino por una esperanza que apenas se atrevía a admitir. Cuando vio las vendas cuidadosamente dobladas donde antes yacía el cuerpo de Jesús, algo dentro de él se reavivó como una brasa que parecía muerta, pero que aún guardaba calor suficiente para iniciar un nuevo fuego. El encuentro en el lago, el encuentro personal con Jesús resucitado a orillas del mar de Galilea, fue el momento de la verdadera sanación de Simón. Allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, donde el aroma a pescado a la brasa se mezclaba con la brisa matutina, Jesús le hizo a Simón la misma pregunta 3 veces: ¿Me amas? Cada pregunta correspondía a una negación. Cada respuesta de Simón deshacía una capa de vergüenza y culpa. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Respondió 3 veces y a cada respuesta se sentía más ligero, más limpio, más entero. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús, y en esas palabras Simón encontró no solo el perdón, sino un propósito renovado. Ya no sería solo el pescador impulsivo que hablaba antes de pensar, sería el pastor que cuidaría del rebaño de Cristo, que alimentaría las almas hambrientas, que llevaría esperanza a los desesperados y fe a los dudaban. El Simón que emergió de aquella experiencia era un hombre transformado.
Su cuerpo era el mismo, manos callosas, rostro marcado por el sol y el viento marino, cabellos empezando a encanecer. Pero había una solidez en su carácter que no existía antes. Había aprendido que la verdadera fuerza viene de la humildad, que el verdadero liderazgo nace del servicio, que la verdadera fe se forja en el fuego del sufrimiento. En los años que siguieron, Simón se convirtió en el líder que Jesús había previsto que sería. En Jerusalén, su voz resonaba por las calles y plazas, proclamando la resurrección con una convicción que nacía no de teorías o especulaciones, sino de experiencia vivida. Había visto a Jesús morir, había tocado sus heridas después de la resurrección, había comido con él, había recibido de él el soplo del Espíritu Santo. Su predicación tenía la fuerza del testigo ocular, la autoridad de quien había estado presente en los momentos más decisivos de la historia humana. Pero el crecimiento de la iglesia cristiana no pasó desapercibido para las autoridades. Los mismos hombres que habían crucificado a Jesús ahora veían a sus seguidores multiplicarse como semillas llevadas por el viento. Simón fue preso varias veces, azotado, amenazado, pero cada persecución solo fortalecía su resolución. Había algo irónico en el hecho de que el hombre que una vez negó conocer a Jesús por miedo a una simple criada, ahora enfrentaba tribunales enteros sin pestañear. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovéchalo ahora y suscríbete. Hay mucho más por venir, historias que te harán repensar todo lo que creías saber sobre fe, coraje y transformación humana. La persecución se intensificó cuando Nerón asumió el poder en Roma. El joven emperador, inicialmente visto como una esperanza de renovación, gradualmente se reveló como un tirano caprichoso y cruel. Su corte era un nido de intrigas y excesos, donde la vida humana valía menos que el entretenimiento imperial. Simón, ahora un hombre de edad avanzada, sentía el peso de los años en sus articulaciones doloridas, pero su fe ardía más brillante que nunca. Roma se había convertido en el centro nervioso del imperio, una ciudad de contrastes brutales donde palacios de mármol se elevaban junto a barrios marginales fétidos, donde gladiadores morían para diversión de las masas mientras filósofos debatían el sentido de la vida. Era en ese ambiente que Simón predicaba, sus palabras resonando por las catacumbas oscuras donde los cristianos se reunían en secreto, el olor a aceite de las lámparas mezclándose con el olor a cuerpos apretados en espacios pequeños. La comunidad cristiana en Roma crecía a pesar de la persecución, o quizás por causa de ella. Había algo en el mensaje de Simón que tocaba profundamente los corazones cansados de una sociedad corrompida. Él hablaba de un reino donde los últimos serían los primeros, donde el poder servía al amor en vez de ser servido por él, donde la muerte no era el fin, sino el comienzo de una vida verdadera. Nerón, paranoico e inestable, veía conspiraciones por todas partes. Cuando Roma se incendió en el año 64, necesitaba un chivo expiatorio, y los cristianos eran el blanco perfecto. Eran diferentes, se negaban a adorar a los dioses tradicionales, hablaban de otro rey que no era César. La persecución que siguió fue de una crueldad que conmocionó incluso a una sociedad acostumbrada a la violencia. Simón sabía que sus días estaban contados. Podía sentir el cerco cerrándose a su alrededor como una red de pescador. Sus cabellos, ahora completamente blancos, brillaban a la luz de las velas durante sus últimas prédicas. Sus ojos hundidos cargaban el peso de décadas de testimonio y sufrimiento. Pero había una serenidad en su rostro que contrastaba con la tensión creciente a su alrededor. Cuando los soldados finalmente fueron a buscarlo, Simón no huyó, no se escondió, no protestó, no imploró por misericordia. Había aprendido de Jesús que hay momentos en que la verdadera resistencia consiste en entregarse, en transformar la propia muerte en un acto de fe y amor. Sus puños se cerraron una última vez, no en preparación para la lucha, sino en oración silenciosa. El juicio fue una farsa, como habían sido todos los juicios de cristianos bajo Nerón.
Simón fue acusado de ateísmo por no adorar a los dioses romanos, de traición por reconocer a otro rey además de César, de corromper a la juventud con doctrinas extranjeras. Él escuchó las acusaciones en silencio, sus labios ocasionalmente moviéndose en oración, sus ojos fijos no en los jueces que determinaban su destino terrenal, sino en algo mucho más allá de ellos. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir en su defensa, Simón se levantó lentamente, su cuerpo encorvado por la edad, pero su voz clara y firme. Servir a Cristo nunca fue un crimen, y morir por él es un honor. Fueron sus últimas palabras públicas y resonaron por la sala como una profecía. La caminata hasta el lugar de la ejecución fue como una procesión al revés. Donde Jesús había cargado su cruz solo, abandonado por casi todos, Simón caminaba rodeado de cristianos que susurraban oraciones y cantaban himnos en voz baja. Sus voces se mezclaban con el ruido de la multitud romana que se aglomeraba para ver un espectáculo más, una ejecución más para romper la monotonía de sus vidas vacías. Simón sentía cada piedra bajo sus pies descalzos, cada ráfaga de viento que traía el aroma de Roma, una mezcla de especias orientales, aguas residuales a cielo abierto, incienso de los templos y sudor humano. Era la ciudad que se había convertido en el centro del mundo conocido, pero que para él representaba todo lo que el reino de Dios no era: poder sin amor, riqueza sin compasión, fuerza sin justicia. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, una colina en las afueras de la ciudad, donde se podía ver tanto la grandeza de los palacios imperiales como la miseria de las periferias, Simón hizo su último pedido. «No soy digno de morir de la misma forma que mi Señor», dijo a los soldados. Los soldados rieron ante la extrañeza del pedido, pero no había ningún problema en complacerlo. Para ellos era solo una excentricidad más de un fanático religioso. No comprendían que estaban presenciando el acto final de una jornada espiritual que había comenzado décadas antes a orillas de un lago lejano. Cuando los clavos comenzaron a atravesar su carne, Simón sintió un dolor que iba mucho más allá de lo físico. Era como si cada martillazo resonaba a través de toda su vida, desde sus días de pescador hasta aquel momento final. Pero había también algo más, una extraña sensación de plenitud, como si finalmente estuviera pagando una deuda que cargaba desde aquella noche terrible en el patio de Caifás. Suspendido entre el cielo y la tierra, viendo el mundo cabeza abajo, Simón experimentó una claridad mental que nunca antes había conocido. El dolor físico era intenso, pero había una paz profunda en su espíritu que trascendía cualquier sufrimiento corporal. Podía ver los rostros en la multitud, algunos curiosos, otros burlones, algunos pocos marcados por la tristeza y la compasión. Las horas pasaron lentamente. El sol romano que había sido testigo de la gloria del imperio, ahora presenciaba el martirio de un pescador galileo que se había convertido en la roca sobre la cual una nueva fe se construiría. Simón sentía su cuerpo debilitarse gradualmente, pero su alma nunca había estado más fuerte. Incluso cabeza abajo, podía ver más allá del horizonte terrenal hasta un reino que no conocía fronteras ni fin. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Las multitudes que gritaban a su alrededor, los soldados que custodiaban la cruz, los propios emperadores que ordenaban tales ejecuciones, todos eran pasajeros en la historia. Pero lo que Simón representaba, lo que había vivido y por lo que estaba muriendo, eso permanecería a través de los siglos. En sus últimos momentos de conciencia, Simón no pensó en el dolor, ni en el miedo, ni siquiera en la nostalgia de los amigos que dejaba atrás. Pensó en Jesús, no como lo había visto por última vez en la tierra, sino como lo veía ahora con los ojos del Espíritu, glorioso, radiante, extendiendo los brazos para recibirlo como lo había hecho aquella mañana a orillas del lago cuando le dijo: «Sígueme». La muerte de Simón no fue solo el fin de una vida, sino el nacimiento de un símbolo. Su elección de morir cabeza abajo se convirtió en una declaración teológica profunda sobre humildad, indignidad y transformación.
El hombre que había negado a Cristo 3 veces por miedo, ahora lo confesaba una última vez con la propia vida, y su confesión resonaría a través de los siglos. Roma continuó siendo Roma después de la muerte de Simón, cruel, poderosa, aparentemente invencible. Nerón continuó con sus persecuciones, sus excesos, su paranoia. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La semilla había sido plantada en el corazón del imperio, y no había fuerza humana capaz de impedir su crecimiento. Los cristianos que presenciaron la muerte de Simón no la vieron como una derrota, sino como una victoria. Había algo en la manera en que murió, sin amargura, sin maldición, sin desesperación, que confirmaba todo lo que había predicado sobre vida, muerte y resurrección. Su fe no vaciló ni siquiera cuando su cuerpo comenzó a fallar. Años después, cuando la persecución de Nerón era solo un recuerdo amargo y el propio emperador había muerto de forma ignominiosa, los cristianos aún contaban la historia de Simón con reverencia y admiración. Él se había convertido en más que un simple mártir, se había convertido en un ejemplo de cómo la gracia divina puede transformar completamente una vida humana. La colina donde Simón murió permaneció como un lugar de peregrinación silenciosa para los cristianos de Roma. Ellos venían allí no para lamentar, sino para recordar que la muerte no es el fin de la historia, que el sacrificio puede ser más poderoso que la espada, que el amor puede triunfar sobre el odio incluso cuando aparentemente es derrotado por él. Siglos más tarde, cuando Roma se volvería cristiana y emperadores adorarían al Dios que Simón predicó, una basílica sería construida sobre el lugar donde la tradición decía que el apóstol había sido sepultado. Pero mucho antes de esa victoria institucional, la verdadera victoria de Simón ya se había manifestado en la transformación de vidas individuales, en el coraje inspirado en otros mártires, en la esperanza encendida en corazones desesperanzados. La historia de Simón se convirtió en una viva paradoja de la condición humana. El hombre que había fallado de forma más espectacular se convirtió en el ejemplo más poderoso de redención. Aquel que había negado a su maestro en público ahora era recordado principalmente por su confesión final y definitiva. El pescador simple se había convertido en el fundamento sobre el cual una iglesia universal se construiría. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Esta frase se convirtió en el epitafio no escrito de Simón. No porque él nunca hubiera dudado o fallado, sino porque sus dudas y fallas no tuvieron la última palabra en su vida. Él había aprendido que la fe verdadera no es la ausencia de lucha, sino la persistencia a través de ella. El legado de Simón se extendió mucho más allá de su muerte física. Cada cristiano que enfrentó la persecución en los siglos siguientes llevaba consigo algo del valor que Simón había demostrado. Cada persona que encontró el perdón tras un fracaso rotundo podía mirar a su historia y encontrar esperanza. Cada líder religioso que sirvió en lugar de servirse del poder seguía el ejemplo que Simón había establecido. La ironía de su destino era profunda y conmovedora. El hombre que había sido llamado la Roca había descubierto su verdadera solidez solo después de ser completamente quebrado. El líder había aprendido a liderar siendo el primero en admitir sus fallas. El pastor había encontrado su vocación tras experimentar lo que significaba estar perdido. Roma, que había ejecutado a Simón pensando estar eliminando una amenaza, en realidad había creado un mártir cuyo ejemplo inspiraría a millones a través de la historia. El imperio que se consideraba eterno desapareció, pero la fe por la que Simón murió continuó extendiéndose hasta los confines de la tierra. Lo que el mundo intentó apagar se volvió eterno. El mensaje de Simón de que el amor es más fuerte que el odio, de que la verdad sobrevive a la persecución, de que la humildad conquista más que el orgullo, continuó resonando mucho después de que su voz física se callara para siempre.
En la quietud final de aquella colina romana, cuando las multitudes se dispersaron y los soldados se retiraron, cuando solo el viento nocturno soplaba entre las cruces vacías, algo permaneció en el aire. No el olor a muerte, sino el perfume de la eternidad. Simón había partido, pero Simón permanecía. Había muerto, pero había vencido a la muerte. Había sido silenciado, pero su voz continuaría hablando a través de los siglos.